Viendo invitados, en este caso, en los estudios de Radio Libertad, y siempre es bueno hablar acerca de la economía, hablar acerca de las medidas económicas que se toman y de los anuncios que desde hace un buen tiempo, bueno, vienen de alguna manera afectando seguramente al bolsillo de la ciudadanía, o por lo menos tratar de entender, ¿no?, en qué afecta justamente estas medidas que toma el gobierno nacional. Estamos en el estudio de Radio Libertad junto a Rubén Cerrulla, licenciado en Economía. Rubén, bienvenido a Radio Libertad, gracias por acceder a esta invitación. No, por favor, buenos días a toda la radio, a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos, se tomaron varias medidas en este último tiempo, hablando ya de lo que tiene que ver con las retenciones que se bajaron. En su momento se hablaba de que era una medida, si se quiere, de campaña como para sostener de alguna manera el dólar, pero hay otras medidas que se dieron a conocer en el último tiempo por parte del presidente de la Nación y que tiene que ver con ese amurallamiento de las cuestiones que tienen que ver con la economía. Mantener ese déficit es lo que hablan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Una de las cuestiones que creo que todos los anuncios están enfocados en un camino, digamos. Una tiene que ver con que el gobierno no está pudiendo recaudar reservas, ¿sí? Entonces está complicado con el tema de reservas. Y los anuncios de la baja de retenciones tenían que ver con esto, para tratar de mandar un mensaje al campo y que el campo pueda liquidar lo que no había liquidado y que eso forme parte de las reservas. El problema es que, primero, que a mí me parece que el anuncio llegó tarde y después del anuncio fueron pocos las liquidaciones, digamos, o sea, no abultó como ellos pensaban y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Bueno, llamó al Fondo Monetario Internacional, le dijo, mira, yo necesito recursos. ¿Qué le dijo el fondo? No hay problema, yo te bajo 2.000 millones de dólares, pero necesito que me ajustes y que el déficit, el superávit fiscal no se negocie. De hecho, por eso también plantea de que el superávit no lo negocia después de estas leyes, digamos, que salieron con respecto a la emergencia sanitaria, digamos, de discapacidad, de las universidades, y además también esta cuestión de, hay que recordar que también están las leyes que benefician a las provincias, que tienen que ver con los aportes del Tesoro Nacional y una parte de los combustibles para coparticipar esa parte a las provincias y tratar de mejorarle los recursos a las provincias. ¿Qué es lo que pasa? Él dijo, el superávit no se negocia y por lo tanto no va a aceptar ningún tipo de ley que vaya contra ese superávit fiscal, que le pide el Fondo Monetario Internacional para bajar los recursos. El problema está acá, que él está sosteniendo, o sea, el gobierno nacional y todo el equipo económico está planteando que tiene que sostener el tipo de cambio. Fíjense que las últimas semanas hubo una baja del dólar, sobre todo del dólar oficial, digamos, más allá de que el dólar blue se mantiene, pero eso es a costa de endeudamiento, ¿sí? O sea, no hay recursos genuinos, no está generando Argentina por una decisión política, digamos, de política económica de no participar a la industria, por ejemplo, para que genere reservas y solamente hacerlo participar al sector agroexportador. Ahora el sector agroexportador tiene fechas de liquidación, entonces si no liquida no va a obtener más reservas. Hoy, como te decía, el tipo de cambio viene sostenido con endeudamiento. El problema es que de ese endeudamiento es solamente o lo están usando para fuga de capitales. Fíjense que de los 12.000 millones de dólares que le bajó el Fondo Monetario, 10.000 ya se fueron en fuga. O sea, 10.000, o sea, no quedan y además ahí tiene un aliciente que tiene que ver con que no queda en el país, sino que eso se va al exterior, porque también se desreguló la cuenta capital y financiera y por lo tanto los capitales golondrina, los que se llaman capitales golondrina, que vienen, invierten en herramientas financieras acá en Argentina, se hacen de los dólares y después se van afuera, no quedan, no invierten en la Argentina. Entonces eso no nos queda. Lo que sí nos queda, y eso es lo que más me preocupa, es el endeudamiento. Eso después hay que pagarlo. El tema es que si vos no generás recursos genuinos para pagar esa deuda, en algún momento vas a tener un quiebre y vas a tener una cesación de pagos, vas a tener que declararte en cesación de pagos.
Y ahí es donde se te cierra todas las canillas, no solamente del fondo, sino también de los mercados internacionales, digamos. Ya lo vimos, digamos, la película ya la vimos, Sí. digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí está la preocupación y además hay digamos, una preocupación más que tiene que ver con que nosotros tenemos, hablando de deuda, tenemos una gran deuda en pesos. O sea, el gobierno emitió herramientas financieras como las LECAPs, algunos pases de pasivo y otras herramientas financieras que están en pesos. Mañana vencen 15 billones de pesos en bonos, ¿sí? En bonos y en ¿Qué significa LEBACs. esto? Los 15 billones significa que el gobierno va a tener que pagar o renegociar con los tenedores de esos bonos o de esas herramientas financieras y para evitar de que esos pesos se vayan hacia el dólar y de esa manera haya una corrida cambiaria. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno para renegociar esos bonos y esas letras y esas herramientas financieras? Darle tasa de interés. Es decir, vos te sentás, el gobierno va a tener que sentarse con esos bonos, en la mayoría son bancos privados, digamos, que tienen esos bonos, y va a tener que decirle, bueno, yo te puedo ofrecer 70% de tasa de interés. ¿Te parece? Ahí los bonistas van a tener el sartén por el mango y van a decir, no, quiero más, quiero un poquito más, etcétera. Ahora, estamos hablando de que hay un piso de tasa de interés que está en el 65%. Y acá está el problema, que si renegocia, vamos a suponer que renegocia esos 15 billones, esos intereses después hay que pagarlos. ¿Y cómo los paga el gobierno? Con emisión. Entonces, si se acuerdan, el último anuncio dijo que el Banco Central no iba a, digamos, no iba a asistir más al Tesoro Nacional por la emisión cero. Ellos plantean la emisión cero. El problema es que lo que estamos viendo ahora es que no hay una emisión por puerta adelante, sino hay una emisión por puerta de atrás. Entonces, para dar un ejemplo, esto, ¿no? No hay circulante en la economía porque justamente, fíjense que las ventas, tenemos muchos indicadores que plantean de que hay una recesión, digamos, muy profunda en la economía, pero sí emite para pagar intereses de la deuda, ¿sí? En los últimos 12 meses, la base monetaria, que ahora les explico lo que es, la base monetaria aumentó 97%. Últimos 12 meses. La base monetaria es todo el dinero circulante en la economía. En líneas generales, ¿de cuánto debería ser esa base monetaria? Y la base monetaria, si ellos lo plantean como emisión cero, debería ser cero, digamos. ¿Sí? Ahora estamos hablando de que se emite el doble. El tema es que no lo vemos en la economía, en la circulación de la economía, sino que, ¿y por qué no lo vemos? Porque justamente eso va a parar al sector financiero a través de pago de intereses. Y ahí está la preocupación, porque en algún momento, vamos a suponer, tenés dos cuestiones, ahí el gobierno tiene varios francos, digamos, ¿no? No acumulación de reservas, no está pudiendo acumular reservas, tiene endeudamiento con el Fondo Monetario y tiene endeudamiento con los bancos y con algunos bonistas o acreedores privados, digamos. El tema es que en algún momento eso se cierra. Cuando se cierra y si vos tenés además una recesión muy profunda, donde vos no estás creciendo como país, digamos, internamente, creo que vamos hacia una crisis económica. Claro, digamos, te van a decir, che, hasta acá llegamos, claro, fíjate qué vas a hacer exactamente con tus cuentas. Lo mismo que pasa en una economía de la casa, ¿no? Exacto. Vas a un negocio, te fías, al tiempo, bueno, tenés que recurrir a otro negocio y así vas acumulando deuda en todos lados, ¿no? Es lo que está pasando, porque fíjate que más del 80%, casi 90% de los hogares de la Argentina están endeudados con tarjeta de crédito o con alguna financiera. Y eso pasa cuando lo mismo pasa, ¿no? Bueno, es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel macro. Digamos. Exactamente. Vos te ingresas menos de lo que vos gastás,
Por lo tanto, esa parte la tenés que cubrir con endeudamiento. Ese endeudamiento es interés sobre interés. En algún momento se hace una bola de nieve, una bola de endeudamiento, que vos no lo podés pagar y ahí te ejecutan tu salario, digamos, tu Claro, parte de sí, salario, totalmente, ¿no? totalmente. ¿Crees que hubo algunas cuestiones quizás cerradas del gobierno? Porque se tomaron distintas medidas en diferentes momentos del gobierno, entendiendo también que prepararon esa flotación del dólar, Sí. teniendo en cuenta que esto podía llegar a pasar también. Y hay medidas un poco más lejanas a poder cumplir, ¿no? Sí, sí, creo que todas las medidas que se están tomando o se están llevando adelante son primero charladas con el fondo, Mm, porque es el fondo el que tiene ahora, recordemos que hay dos créditos, digamos, un crédito que fue tomado durante el gobierno de Mauricio Macri de 2018, que fue de 47.100 millones, y ahora se renegoció o se hizo un nuevo acuerdo por 20.000 millones, que hasta ahora el FMI bajó 12.000 millones, es decir, que queda 8.000 millones. Yo creo que estos últimos 2.000 millones son para llegar a octubre con un dólar planchado, digamos, y que ese dólar no tenga un efecto directo sobre los precios. El problema está acá. Las últimas semanas, con el dólar que se incrementó y llegó a 1.320, llegó a 1.380 casi, 1380. 1.380, después bajó y se estabilizó, hubo un incremento del dólar del 14%. Ese 14% sí o sí no se va a trasladar en su totalidad, pero ya hay una remarcación de precios que están para fruta y verdura entre el 4 y 5% y para algunos, por ejemplo, automotores, está en el 10%. Es decir, que ya se está, eh, digamos, el efecto ya está sobre los precios. El problema es que llega en un momento donde los comercios, la pequeña y mediana empresa, la industria, etcétera, eh, están en crisis y por lo tanto lo que hacen es tener una contradicción. Por un lado tenés una lista de precios con incrementos de precios, pero por el otro lado tenés una baja de ventas. Entonces tienen esa contradicción los comerciantes y el sector de ventas que no saben qué hacer. Por lo tanto, lo que hacen es tratar de no pasar todo a precio, tratar de mantener el margen de Claro. ganancia, pero sí o sí vamos a tener en septiembre, que es el índice de agosto, vamos a tener una aceleración del indicador de inflación. Si bien ahora no lo vamos a tener porque digamos, estas remarcaciones se realizaron en las últimas semanas de julio, sí vamos a poder ver que todo agosto ya vamos a ir a las góndolas y vamos a encontrarnos con nuevos precios, digamos, ¿no? Claro. La expectativa entonces puesta en la jornada de mañana, allí podríamos ya ver una Así pequeña es. fluctuación quizás en lo que tiene que ver con el dólar, teniendo en cuenta que bueno, se Exacto. vencen estas cuestiones que tiene el gobierno nacional. Y de aquí en más veremos qué ocurre después de octubre, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un punto de inflexión, porque octubre es una oportunidad para ver, sobre todo, si la gente está sintiendo realmente esta recesión, digamos, porque a través de las urnas puede decir, no, este no es el camino, o, digamos, decir, sí, este es el camino y votarlo a favor, digamos, Claro, ¿no? dar una señal en las Una señal, urnas. exacto. Anoche me aparecía un recuerdo de Facebook, que a veces Sí, te recuerda justamente lo que ocurrió en otros momentos. Una elección de Mauricio Macri, creo que fue, pero fue sí, Paso. sí. Inmediatamente el otro día hubo declaraciones del presidente de la Nación. Decía, bueno, después de esta elección, qué sé yo, hay un pequeño movimiento en el dólar, ya como metiendo un poco de miedo. Bueno, eran Paso en ese momento. Ahora Exacto. directamente Van a las se generales. elige, van a las generales. Van a las generales, exactamente. Yo creo que va a tratar de estabilizar el dólar hasta octubre. Hay que ver si eso alcanza, si los 2.000 millones que le bajó el fondo alcanza. Y hay que ver, como decías, mañana vencen los 15 billones de pesos. Si hay una parte de los acreedores que no renegocian, eso se va a ir al dólar y nosotros vamos a poder ver tranquilamente esta semana, a partir de mañana, una movida en el dólar. Claro. Creo que lo va a dejar flotar. El Fondo Monetario ya le había dicho, le había anticipado
que el máximo de la banda, que es 1400, aceptaba que pase el máximo de la banda. Así que con eso podemos ver que el Fondo Monetario Internacional le está permitiendo al gobierno superar la banda, que puede llegar a suceder si esto no se renegocia de la mejor manera, digamos, ¿no? Claro. Y a partir de ese anuncio que se daba en cadena nacional, bueno, uno podía ver la foto, ¿no?, de los Claro. integrantes que estaban como de aleros de Javier Milei, que se cumpla tal cual al dedillo lo que estaba anunciando, ¿no? Exactamente. Una imagen fuerte. Es una imagen fuerte y creo que todas las cadenas nacionales que hizo el presidente fue con, Alguien. digamos, atrás cómo va a llevar adelante Claro. esa medida, digamos. Y bueno, creo que la medida la va a llevar adelante. Primero tiene una gran batalla en el Congreso, que creo que eso también va a ser un punto de inflexión. Y va también permitir saber a nosotros, conocer cómo está la relación entre los gobernadores y el presidente, digamos, Claro. ¿no? Porque hoy muchas de las provincias están complicadas por el tema de la coparticipación. Pero además creo que es tiempo de que los gobernadores se unan y puedan plantear al gobierno nacional los recursos que no le están dando por ley, porque Claro. ese es el problema. Acá hay un gran problema de que no se está planteando o no se está judicializando esos recursos, ¿no? Acá sucede con el Fondo de Incentivo Docente, con el Conectividad, creo que con los fondos de INSEP También. también, ¿sí? Que tiene que ver con los fondos destinados al déficit de previsión social. El año pasado fue de 25.000 millones de pesos. Es una torta de plata que si no la costea el gobierno nacional, la tiene que costear el gobierno provincial. Entonces creo que ahí también hay un cuello de botella que hay que observar, ¿no? Bueno, hay varios gobernadores que ya hicieron punta, picaron en punta, es como que, Exacto. bueno, armaron ya ese frente. Se van a ir sumando, entiendo yo, porque, bueno, luego de las elecciones de Corrientes, ya el gobernador Valdés como que se iba a sumar a estos Exacto. gobernadores. De alguna manera en la mitad, ¿no?, de ser un balance entre lo que es el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Allí se Así iban es. a plantar los gobernadores, no ir tanto por uno de los Así polos. es. Y bueno, veremos si de aquí en más gobernadores se van sumando a esa propuesta. Rubén, agradecidos por la visita. ¿Algo más que quieras dejar aquí aprovechando este momento? No, solamente esto, ¿no? Decir de que yo creo que a mediano plazo, si no hay una modificación de la política económica y un cambio de rumbo, que nos permita a Argentina crecer internamente, va a ser muy difícil hacia adelante, digamos, una salida, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, ustedes también. Y será hasta cualquier momento, porque Por siempre supuesto. estamos en contacto telefónico, bueno, Así ahora es. personalmente aquí. Rubén Cerrú, ya licenciado en Economía, pasaba por Radio Libertad, bueno, analizando, tratando de analizar también, ¿no?, varias cuestiones que tienen que ver con la economía nacional, medidas que se fueron tomando y anuncios que fue dando el gobierno nacional en las últimas horas. 30 minutos ya pasaron de las 10.